Por eso, Alejandro, te saludo, te agradezco mucho por esta comunicación. Martín Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Pensaste en algún momento qué significó esta firma del contrato, esta firma del nuevo acuerdo que hizo Macri en el año 2018? Digo, dado que vos venís investigando hace mucho, la pregunta es ¿qué sentiste en ese momento cuando Macri firmó este acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, nosotros teníamos una larga historia con el Fondo de Acuerdos. Los más importantes los firmó en la década del 90 Carlos Menem, pero después, cuando el doctor Kirchner le pagó al fondo y nos desembarazamos del fondo, suponíamos que era una vieja historia que no iba a volver a repetirse, pero bueno, Macri, ante la difícil situación económica que está viviendo, producto de una política económica errática, sin un proyecto realmente importante, cuando se vio muy apurado, recurrió al Fondo Monetario, y cuando yo leí las noticias dije, bueno, más de lo mismo, volvemos a lo de siempre, a las condicionalidades, a los ajustes. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en los informes del artículo 4 del año 2016 y 2017, el fondo ya le decía a Macri lo que tenía que hacer. Porque el fondo no es un agente filantrópico que te presta plata a una tasa de interés baja y nada más. Exige ajustes, condicionalidades, reformas laborales, previsionales, de todo tipo, y ha llegado al extremo, en el 92, cuando el plan Brady, Sí. de pedirle al gobierno que vendiera todas las empresas públicas, que modificara toda la legislación laboral, que privatizara todo el sistema jubilatorio. Bueno, ahora no se van a atrever a tanto, ¿no? Porque, bueno, hay empresas públicas ya casi no tenemos, el sistema jubilatorio está en un estado lamentable, y reformas laborales yo creo que no se podrían hacer. Pero es una vieja historia que volvió a reverdecer por el irresponsable préstamo contraído por Mauricio Macri. Es impresionante lo que estás contando porque fue lo que sucedió directamente en la década del 90, la privatización, las leyes de flexibilización laboral, todo lo que pedía el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Y te quería preguntar, dadas las condiciones en las cuales se está negociando ahora el acuerdo y dado tus conocimientos históricos, ¿vos pensás que hay una forma de salir hacia adelante? ¿Hay una forma de efectivamente pagar y sacarnos de encima estas condicionalidades del fondo? Bueno, cuando uno analiza las cuentas públicas te das cuenta que la Argentina en este momento no tiene la menor posibilidad de pagar. La deuda global que tenemos son 348.000 millones de dólares. A esto se suma la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que excede los 90.000 millones de dólares. Es decir, no sé de dónde va a salir la plata. Entonces, aparentemente el ministro Martín Guzmán está haciendo negociaciones para llegar a un acuerdo para empezar a pagar dentro de 4 años, Sí. a través de un préstamo, de un acuerdo de facilidades extendidas. Pero bueno, dentro de 4 años, ¿con qué se va a empezar a pagar? Porque no solo hay que pagarle al fondo, hay que pagarle a los privados, fondos de inversión con los claro, cuales se arregló el año pasado. Es decir, y hay otros acreedores. Y si la Argentina no genera riqueza, si acá no hay inversiones genuinas, porque acá las inversiones vienen, traen un peso y se llevan 100, entonces no hay ninguna posibilidad. Y en este momento es tan difícil la situación económica del país, es tan difícil el hecho de que reservas en el Banco Central líquidas son casi inexistentes, sí. que no sé a qué acuerdo va a llegar el ministro o cuáles son sus planes, porque yo que todas las semanas veo el boletín semanal del Banco Central, veo que, y además el informe del Ministerio de Economía, veo que la deuda sigue creciendo, pero los activos no crecen, están estáticos. Al contrario, se van aumentando negativamente porque, te doy un ejemplo, nosotros teníamos una emisión del ELIC del equivalente de 17.000 millones de dólares, pues se fue Macri, ahora hay 43.000 millones de dólares del ELIC. Entonces, esto es una situación explosiva, grave. Por eso no sé cuáles van a ser las pautas del acuerdo, porque por otra parte, cuando se negocia con el fondo, siempre las negociaciones son secretas. Nunca se dice qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se acuerda. En este caso, diría que lo único positivo es que, como hay una ley que establece que el Congreso tendrá que expedirse sobre el fondo, sobre el acuerdo con el fondo,
Pero claro, el Congreso ratificará el acuerdo o no sé qué dirá, porque el acuerdo lo van a hacer antes. Claro, no puede negociar el Congreso, solamente puede dar aprobación o no. Entonces las condiciones son Exactamente. distintas. Ahora, dado los conocimientos históricos de cómo fue la deuda desde aquel préstamo tomado por Rivadavia y siguiendo lo que ocurrió siempre en general, que los préstamos se tomaban, que lo que dicen los historiadores o lo que he escuchado de los historiadores es que no se utilizaba para el fondo para el objetivo por el cual se contraía ese préstamo. ¿Vos pensás que este mecanismo de seguir debiendo eternamente, ¿no? ¿Se puede sortear esta vez? Porque resultaba increíble aquello que pasó del pago total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde ya no existía más esa condicionalidad, y ahora parece, bueno, de vuelta a lo mismo, y cómo se hace para algún día terminar con este peso que tiene la economía argentina. Bueno, yo creo que si hay división política se puede esto enfrentar de otra manera, pero claro, acá no hay una visión original, son todos los convencionalismos de siempre. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se refinancia, se reestructura, se patea para adelante. Vos hablabas del préstamo para Rivadavia, Sí. el empréstito Baring, y yo creo que es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque el empréstito Baring llegaba a la Argentina sobre una obligación original de 1 millón de libras, llegaron a la Argentina en realidad 96.000 libras esterlinas en doblones de oro. Y la Argentina terminó pagando durante la segunda presidencia de Roca alrededor de 5 millones de libras por 96 llegadas en 1825. Entonces, un empréstito que nunca se investigó y que cuando en el año 1875 el presidente de Estados Unidos le pidió al Estado argentino un estado de las cuentas públicas, ahí el presidente del crédito público, doctor Agote, hizo un análisis y ahí llegó a la conclusión de que todo el dinero comprometido por Baring, excepto esos doblones de oro, no habían llegado en letras, en papeles que nunca habían sido pagados. Wow. Y cuando uno analiza la deuda, cuando investiga la deuda, sí, te das cuenta que jamás el dinero que llegó fue destinado a objetivos específicos. Y el préstamo del Fondo Monetario tampoco. Y acá la responsabilidad es compartida entre el gobierno de Macri, que malversó los fondos, y el Fondo Monetario, que no controló, que no obligó al gobierno a que cumpliera con sus objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 5º y 6º de la Carta Constitutiva del Fondo, del Convenio Constitutivo, establece que cuando el Fondo Monetario ve que el dinero que entrega no es utilizado para lo cual se ha comprometido el gobierno, y además en ese momento hay una enorme fuga de capitales, una salida de capitales descomunal, como la aprobó el Banco Central el año pasado, el fondo tiene obligación de advertirle al gobierno. Y si el gobierno no ejerce ningún control y sigue permitiendo esa salida, tiene obligación de inhabilitarlo y cortarle el flujo de fondos. Aquí no pasó nada de eso, violando el fondo sus propias normas. Simplemente no hay un solo documento de advertencia al gobierno para la fuga. No. Entonces, el fondo debería hacerse responsable. Claro, el fondo nunca se hace responsable. ¿Y por qué no se hace responsable? Porque cuando uno ve el convenio constitutivo se da cuenta que está blindado a cualquier acción judicial. Es inmune a que pueda ser denunciado en cualquier parte del mundo, sus directores, sus gobernadores, sus operadores. Es decir, tiene inmunidad hasta de que los archivos son inviolables. No se puede saber qué es lo que preparan, qué es lo que hacen. Eso es extremadamente grave. Bueno, es muy impresionante todo lo que estás contando, la verdad, Alejandro, porque muestra un mecanismo que se lleva adelante, que se repite una y otra vez en la historia y que evidentemente genera inconvenientes muy importantes. ¿Vos estás conforme con la actitud que tomó el gobierno en relación a esto que vos estás diciendo del fondo? Por un lado, esa pregunta. Por otro lado, también saber si se puede hacer algo frente a un actor de tanto peso a nivel internacional. O sea, el fondo son las principales potencias, y sobre todo Estados Unidos, que tiene poder de veto, que tiene un 16% y que prácticamente hace que los tratamientos que se hacen con respecto a préstamos de estas características son geopolíticos, y quien manda en la geopolítica dentro del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. ¿Se puede hacer algo distinto? Bueno, esto que vos decís de Estados Unidos es cierto. Sí, Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Gran Bretaña y Francia son los que tienen casi el 41%
del control del fondo, ¿no es cierto? Ellos son los que deciden. Ahora, una de las cosas que has oído es que si no se acuerda con el fondo, puede sobrevenir una catástrofe. Sí. Es decir, si nosotros decimos no pagarle al fondo, no sé, va a haber... primero, el fondo no puede embargar a la Argentina, el fondo no puede tomar ninguna medida coercitiva con la Argentina, primero porque no es el estilo del fondo. El fondo, cuando no se le paga, y hay una enorme cantidad de países que han estado años sin pagarle, sigue negociando, sigue viendo de qué manera acordar con un país. Y el hecho concreto es cuando yo fui auditor del Ecuador y después trabajé con el presidente Correa, ahí al fondo se lo echó literalmente a patadas y el gobierno pudo crecer, pudo desarrollarse, consiguió inversiones. Es decir, nada de esas cosas catastróficas pasaron. Ahora, en este caso de lo que vos me planteás, ¿de qué se podría hacer? Es decir, yo, junto con un grupo de personas, hemos presentado un documento pidiendo una opinión consultiva a la Corte de la Haya. ¿Por qué? Porque a pesar del blindaje del fondo, analizando toda la documentación que tiene que ver con el derecho internacional, el manejo de las organizaciones internacionales, encontramos que el convenio de privilegios e inmunidades de organismos internacionales que regulan todo este sistema tiene una cláusula, el artículo 9, sección 32, que establece que en caso de que haya un conflicto entre el organismo y un país, se puede recurrir a una opinión consultiva a la Corte de la Haya para que la Corte dicte una opinión que es obligatoria tanto para el país como para el organismo. Y como aquí está absolutamente probado que el fondo violó sus normas, Sí. que el fondo no cumplió, primero con el artículo primero que establece que debería haber pedido garantías al gobierno, no las pidió. En segundo lugar, el quinto y sexto, donde ni advirtió, ni controló, ni inhabilitó y tampoco suspendió, porque el artículo 26 del convenio del fondo establece la posibilidad de una suspensión. Entonces, la Corte tendría que expedirse sobre una cuestión que tiene que ver con el derecho internacional. Claro. Además de esto, la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas ha establecido que la acción u omisión de un organismo internacional que puede eventualmente causar un perjuicio al país es considerado un ilícito, y ese ilícito hace responsable al organismo, que además debe hacerse cargo y reparar lo que hizo. Eventualmente, ante la imposibilidad de una reparación económica, tendría que dar una satisfacción al Estado por lo que hizo. El fondo ahora supuestamente está investigando qué pasó con el préstamo, Sí. pero claro, le va a tirar toda la responsabilidad al gobierno argentino. Ellos van a tratar de zafar y no hacerse responsables. Y aquí lo que es importante es ponerlos en evidencia definitivamente. Yo sé que esto es una propuesta inusual, pero primero responde al orden jurídico. Además, responder al orden jurídico, hemos recibido dos apoyos fundamentales de un jurista europeo de primer nivel que dice que la propuesta que hemos hecho es rigurosa y jurídicamente inobjetable, Sí. y otro, el embajador argentino Miguel Ángel Espeche Gil, que es un especialista en opiniones consultivas, que él hizo una propuesta oportunamente respecto al alza de las tasas de interés y también dijo que esta sería una posibilidad para que el gobierno negocie por ahí de otra manera, porque el pedido a la Haya, que por supuesto no sabemos si el gobierno lo hará o no, es decir, no significa que se pare la negociación, que se la obstaculice, no, son dos cosas totalmente separadas. Bueno, pero conseguir sí, Alejandro, sería una estrategia más confrontativa, por lo menos en términos diplomáticos, claramente. Un camino que hasta ahora el gobierno no mostró, pese a tener una retórica, un discurso muy duro hacia este acuerdo, tanto, sobre todo hacia el gobierno de Mauricio Macri, pero también hacia el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el camino a la hora de la negociación fue totalmente distinto. Claro, lo que pasa es que no, es decir, una cosa es el discurso duro y otra cosa son las realidades y las acciones. Entonces, si el gobierno culpa al fondo, pero no hace nada para ponerlo en evidencia, porque una cosa es que el discurso militante, funcionarios digan lo que hizo el fondo, lo que dejó de hacer, y otra cosa es obtener una decisión judicial del máximo tribunal internacional que lo diga y que lo ponga en evidencia. Eso podría ayudarle al gobierno no solo en la negociación, sino en el supuesto que ahora haga un acuerdo, que no sé cómo va a ser,
más adelante, como seguramente va a volver a haber dificultades, el hecho de tener un pronunciamiento jurídico Sí. sujeto al derecho internacional, yo creo que, además de que es algo que no se ha explorado, Sí. ayudaría al gobierno a negociar de otra manera. El fallo del Tribunal de la Haya que se me viene a la cabeza en este momento es aquel vinculado a las papeleras en Uruguay, en Fray Bentos, que fue desfavorable finalmente para la Argentina. No porque sean solo a favor de Uruguay, sino por los intereses que estaban detrás de esa empresa. ¿Vos pensás que un tribunal de la Haya, en este caso, teniendo en cuenta la potencia que está del otro lado, podría ser imparcial, podría tomar en cuenta todos estos argumentos que vos estás desarrollando? Bueno, yo tengo referencias de algunos de los jueces de la Corte, pero aquí lamentablemente las evidencias son contundentes. No podrían decir de lo que es negro es blanco y lo que es blanco es negro. Porque, señores, si hay un artículo específico que dice la plata no puede ser utilizada para tal cosa y está probado que fue utilizada no de acuerdo a lo que establecía el fondo, es decir, y de acuerdo al objetivo por el cual se pidió el dinero, es decir, ¿qué podría decir la Corte? ¿Que eso no es cierto? Por otro lado, hay un hecho que yo creo que también es significativo en toda una estructura que se podía plantear. Cuando el fondo prestó ese dinero, el préstamo más grande de la historia del fondo, jamás el fondo había prestado suma semejante, el fondo sabía que la Argentina no podía pagar. Claro. ¿Por qué digo esto? Están sus informes del 2016, del 2017, los informes del staff técnico. A esto se suma que el fondo sabía lo que estaba pasando con la fuga, porque había un funcionario del fondo, Trevor Allen, que tenía oficinas en un piso más abajo del presidente del Banco Central. Estaba instalado en el propio Banco Central. Y además, en las dos cartas de intención, en la de junio y en la de octubre, estaba establecido la obligatoriedad del gobierno de informarle día a día al fondo lo que pasaba. Es decir, el fondo no se puede hacer el dictamen, no sabíamos nada, es decir, no nos dimos cuenta, no, tenían la información diaria. Claro. Y a esto se suma así como que muestra que este fue un préstamo netamente político, de acuerdo a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, es porque en el bono a 100 años que emitió Caputo en junio del 2017, hay en el inclosur del bono, que es como la advertencia que se hace a los que van a negociar esas obligaciones, 12 puntos hablando de la difícil situación de la Argentina, de los conflictos sociales, de lo que podían originar los aumentos de las tarifas, y finalmente hay un párrafo muy contundente que dice que la Argentina quizás no iba a poder pagar su deuda. Entonces, ¿cómo es posible darle 57.000 millones de dólares, aunque haya llegado a 44.500, a un país que te dice que no va a poder pagar la deuda y que sus propios técnicos se dan cuenta que no iba a ser posible? Alejandro, ¿alguna vez los responsables de estos préstamos, tanto de los países que lo recibieron como de aquellos que lo dieron, pagaron por su responsabilidad? Sabemos que está el fallo del juez Ballesteros que mencionábamos hace un ratito cuando empezábamos esta entrevista, pero tampoco hubo alguien condenado o alguien que efectivamente pagó con su responsabilidad civil, penal. ¿Alguna vez sucedió en la historia argentina? No, jamás. Y lo que es grave es que el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa penal que inició mi padre en el 82 y que yo he continuado con muchos esfuerzos, ha hecho presentaciones a la Procuración del Tesoro, a la Procuración General de la Nación. Uno de los últimos dictámenes de Delgado dice: indudablemente no existe en la justicia el interés de perseguir penalmente a los responsables, porque hay montones de pruebas acumuladas, hay evidencias, informes, pericias, pero el juez que está en la causa en este momento, en el Juzgado Criminal y Correccional 2, se limita a acompañar papeles, a acumularlos, pero no a decirlos. Y te voy a dar un detalle al grado de impunidad al que se llegó en toda esta estructura de la deuda. Cuando se hizo el Plan Brady en 1992, para ese plan, como para determinadas obligaciones internacionales, es obligatorio el dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino. El dictamen que en ese momento firmó el procurador
en Sí. Nueva York el 7 de abril de 1993 le fue redactado íntegramente por el Citibank y por el JP Morgan, enviado a Buenos Aires, traducido en el Ministerio de Economía y enviado a la Procuración para que el procurador se limitara a poner la firma de lo que habían hecho los bancos extranjeros. Eso en derecho penal es falsedad ideológica, además de ser incumplimiento del deber de funcionario público, porque cómo el abogado del Estado va a firmar algo que le mandan. Y tan irresponsable era que en la parte final del dictamen, este buen señor dice que como él no conoce la legislación de los Estados Unidos, Sí. se confía en lo que le dicen los abogados norteamericanos. ¿Cómo es posible que en una reestructuración de deuda, como fue el Brady, 32.000 millones de dólares, el procurador no se ponga a estudiar un mes y medio, porque esos documentos, ese plan, iba a estar sometido a la legislación de Estados Unidos, no de la Argentina? Entonces, cuando vos ves ese tipo de complicidades, de impunidad, uno se asombra de que desde la dictadura militar hasta hoy no haya pasado absolutamente nada. ¿Cómo es posible que el presidente Mauricio Macri integraba un conjunto empresario en 1982, Sideco Americana, Fiat Sebel, Sogma, que le traspasaran al Estado, le estatizaran más de 280 millones de dólares de deuda, probadamente ficticia, como le transfirieron una enorme cantidad de empresas argentinas en 1982 en una estatización ratificada en 1985 en una transacción de Alfonsín? Alejandro, la verdad que es muy valiosa toda la información que nos estás dando. Te agradecemos muchísimo por este contacto y te mandamos un gran abrazo. Igualmente para ustedes. Un abrazo.